Bienvenidos a una nueva era del amor, la famosa sociedad del amor líquido de Bauman, donde vamos a caballo entre el amor romántico, a veces estereotipado, y la satisfacción de placeres individualistas. Se abren nuevas formas de amar, las relaciones abiertas, liberales, el poliamor, etc. Estamos, por ahora, en la parte más alta de una tendencia que surgió en los años 60, la famosa revolución romántica. Y de la mano de la revolución tecnológica que posibilitó la domesticación del ciberespacio, el amor también se propaga por la red. Y de todas las formas posibles de ligar por la red, nos vamos a centrar en la aplicación de Tinder. No solo porque sea la más popular, sino porque también es un símbolo de lo que representa ligar en la red como en estos tiempos dictan, de forma fácil, directa e inmediata. Pero no nos engañemos, ¿qué vamos a esperar de Tinder? Para empezar, a día de hoy, Tinder se utiliza mayoritariamente por dos razones: o encuentros de una noche, o para conocer gente y que surja lo que tenga que surgir, que es lo mismo que la primera razón pero más comedido. En Tinder tú no eliges a una persona, tú te encuentras con un perfil, y tú también eres un perfil. Eres un objeto de intercambio más dentro de ese gran mercado que es Tinder, y cuando antes lo comprendas, mejor te aprovecharás de sus ventajas, porque recuerda que en Internet puedes ser lo que tú quieras. Y para un mejor uso de la aplicación, pues muchos profesionales suelen recomendar que si quieres tomar en serio la aplicación, sigas una serie de consejos que dejaré pues en este artículo de Psicoactiva. Podéis verlo en la descripción del vídeo. Incluso os podéis encontrar un montonazo de tutoriales para haceros el perfil definitivo dentro de Tinder, aunque yo me quedaría con este que os propone WikiHow, básicamente porque me gusta mucho más la página, pero vamos, vosotros mismos podéis seguir buscando todo lo que queráis. Pero ahora bien, independientemente de lo que nos digan estas páginas, como que el sentido del humor prevalece sobre los estudios o que tener mascotas te hace ganar puntos, hay otras realidades relacionadas con esta aplicación que nos afecta directamente a todos. Empecemos por lo más evidente. Los datos favorecen más a las mujeres que a los hombres. Para llegar a esta conclusión tendremos que tratar a Tinder en términos económicos, para lo cual os recomiendo este artículo de Medium que, aunque su intención no es sentar cátedra, sí da para reflexionar sobre esta plataforma. Una de las conclusiones finales es que la gran mayoría de likes van para una minoría de hombres, solo los más atractivos, mientras que las mujeres sí se llevan la gran mayoría de likes de todo el conjunto. Pero bueno, no os lo cuento, lo muestro. El estudio afirma que el 80% de los hombres menos atractivos se encuentra compitiendo por el 22% de las mujeres menos atractivas, mientras que el 22% de las mujeres menos atractivas están compitiendo por el 20% de los hombres más atractivos dentro de la plataforma. De esta forma, la inmensa ventaja se la lleva el lado femenino en contraposición al masculino. Y esto al parecer es independiente del contenido del perfil. Donde más enfoque se pone en la aplicación es en la imagen. Además que prácticamente todo lo que habla de Tinder, desde los spots a los artículos de internet, todo se centra en el lado femenino. Pero bueno, esto no es ninguna novedad. La explicación evolutiva, que es además la misma conclusión a la que se lleva por diferentes medios, es que tanto en Tinder como en la vida real, hombres y mujeres tienen estrategias muy distintas a la hora de encontrar compañeros íntimos. Los hombres son más activos, las mujeres son más selectivas, y esto no es una novedad de Tinder, esto es la tendencia. Lo que pasa en estos casos es que estas aplicaciones terminan maximizando hasta los extremos este tipo de conductas, sobre todo cuando tus opciones de respuesta son limitadas, como pasa con esta plataforma. O lo que es lo mismo, se produce un feedback loop, o un bucle de retroalimentación, por lo que se crea un círculo vicioso en el que hombres y mujeres caen en las mismas estrategias extremas una y otra vez. Por eso es muy común que los hombres practiquen el compulsive right swiper, o darle like compulsivamente a todos los perfiles. Y las mujeres por su lado se vuelven cada vez más selectivas, tanto que es prácticamente imposible dar con un perfil que guste, a no ser que sea súper ideal de la muerte o a no ser que sometan al candidato a un cuestionario equivalente a una entrevista de trabajo. Porque saben que independientemente de lo que hagan, siempre tienen posibilidades.
Otra cosa es que esas posibilidades les gusten, porque una cosa es el like y otra cosa es lo que pasa justamente después del like. Porque si quieres un clariqueño, pues vale, como mujer lo vas a encontrar. Si quieres algo más, eso ya es más difícil, independientemente de que seas hombre o mujer. Segundo punto a destacar: la cosificación u objetivización del usuario. No nos engañemos, la dinámica de Tinder se basa en las primeras impresiones, en la primera imagen. Y de imágenes realmente trata el juego. Una de las cosas más valoradas por la gran mayoría de los usuarios es la calidad de las fotos. Otra cosa es que cada uno tenga unas preferencias u otras. Esto es lo que más resalta en los perfiles. Tratar con perfiles es tratar con el propio producto que ofrece Tinder, la oportunidad de entablar relaciones rápidas, fáciles y entretenidas. Sobre todo, entretenidas. La aplicación está diseñada para que sea entretenido dedicarle tiempo, incluso divertido y emocionante. Otorga un cierto nivel de satisfacción al interactuar con otros perfiles, haciendo de esa satisfacción algo directo y rápido de conseguir, y por lo tanto también fácilmente desechable. Además, recordad lo que decíamos al principio. En Tinder tú no eliges a una persona, tú te encuentras con un perfil, y tú también eres un perfil. Eres un objeto de intercambio más dentro de ese gran mercado que es Tinder. Añadimos entonces otra cualidad al producto de Tinder. Ofrece la oportunidad de entablar relaciones rápidas, fáciles, entretenidas y fácilmente desechables. Y esto es un mensaje directo a todos los dueños de perfiles. Eres desechable. Así visto, las interacciones pierden valor y en consecuencia también las personas. Por eso son tan famosos los desvanecimientos espontáneos, como cuando la otra persona de repente deja de contestar mensajes y perdemos toda señal de vida de nuestras redes. O sea, que decimos que te ha hecho un ghosting. O cuando tenemos largas relaciones basadas exclusivamente en mensajes de texto, pero que no llegan a nada, ni siquiera a una primera cita en persona. O también llamado textlationships. Pero bueno, vamos a dejar los neologismos que si no, no terminamos. El caso es que este tipo de interacciones puede hacer que las personas se sientan despersonalizadas al enfrentarse a esta desechabilidad. Empiezan a verse más como un objeto, pierden confianza y satisfacción sobre su aspecto físico y por supuesto buscarán la forma de encajar en los nuevos modelos o la manera incluso de destacar. Esto no es solamente producto de Tinder, sino que forma parte de nuestra interacción con el ciberespacio. Es lo que hacemos también en el resto de redes sociales. Siempre hay una distancia insalvable cuando hablamos a través de una pantalla. Aunque por otra parte, porque recuerda que en Internet puedes ser lo que tú quieras. Exacto, el comprender esta realidad te hace tener ventaja y saber encarar mejor estas aplicaciones. Como decíamos al principio, existen multitud de artículos para mejorar tu perfil y todos se basan en estudios y técnicas de marketing, nada en comunicación o ni siquiera en psicología. El mayor riesgo de Tinder es que nos cosifica desde el primer minuto y pone en riesgo nuestra identidad si nos dejamos absorber por ello, pero por otro lado nos da la libertad para cosificarnos como nosotros queramos. Y ahora otro elemento destacable de Tinder. A más opciones, menos felicidad. Con Tinder siempre tienes otra oportunidad. Te nutre constantemente de opciones. Elegir es libertad y felicidad, porque puedes tener lo que quieras. O quizás no. Hay un efecto psicológico curioso ligado a las opciones, y es que tener muchas opciones a elegir no nos hace ni más libres ni más felices, sino más paralizados y más insatisfechos. En La paradoja de la elección de Barry Schwartz nos habla de que la abundancia de opciones perjudica la libre elección, y si eliminamos opciones podemos reducir en gran medida la ansiedad de estas elecciones. Schwartz habla de cuando las personas tienen que tomar una opción entre muchas, empiezan a evaluar sus opciones en términos de oportunidades perdidas más que de potenciar dichas oportunidades. Y eso afecta a nuestro sentimiento a la hora de elegir y a nuestra satisfacción final. Vamos, en esa clase de situaciones en la que te queda debería haber elegido lo otro. El tener opciones ilimitadas al principio puede molar mucho, pero luego te das cuenta de que eres esclavo de esas opciones, se vuelven adictivas, porque siempre puede haber una elección mejor, siempre hay una experiencia más que te puedes perder. ¿Qué va a tomar? ¿De qué son los batidos?
Tenemos de chocolate, chocolate blanco, fresa, vainilla, plátano, coco, mango, melón, kiwi, sandía, piña, manzana, naranja, aguacate, maracuyá, frambuesa, mora, limón, yogur, stracciatella y turrón. Vale, ponme una Coca-Cola. La solución a la anterior no solamente pasa por tener menos opciones donde elegir, sino también revisar nuestra actitud a la hora de elegir. Las personas con una mentalidad más abierta y confiada suelen sentirse más satisfechos de sus elecciones, además de saber mejor lo que quieren, por lo que, independientemente de la escasez o la abundancia de opciones, siempre van a elegir bien. Y llegamos al último punto de este siniestro viaje. Tinder modifica nuestro cerebro. Lo modifica de la misma manera que se modificaba el cerebro de los perros de Pavlov y de la misma manera que se modifica cuando apuestas o juegas a las máquinas tragaperras o de pachingo o como las conozcáis. Tinder nos da muchas opciones, pero también ofrece ese elemento de imprevisibilidad, de no saber cuándo vendrá ese premio en forma de match, y cuando viene, la sensación es intensa, gratificante y muy efímera, por lo que para repetirla, seguimos repitiendo una y otra vez las mismas acciones hasta que se vuelve a repetir el premio. El núcleo accumbens, una región del cerebro involucrada en el procesamiento de recompensas, es más activa cuando vemos caras atractivas. Esto, sumado al factor de impredecibilidad, aumenta todavía más el circuito de recompensas. La consecuencia de este chute químico es evidente. Nos mantiene expectantes y enganchados irremediablemente. Y por otro lado, la dopamina, que es ese neurotransmisor que nos proporciona esa sensación tan grata de recompensa, y en principio solo se presenta cuando recibimos un match o alguien nos contesta. Pero más tarde nuestro organismo termina generando dopamina por las señales que podrían predecir ese match o mensaje. Es decir, las simples notificaciones ya generan una recompensa química en nosotros, lo que nos hace todavía más adictos. Y de esta manera, Tinder modifica tu cerebro para que no dejes de recurrir a la app. Y no solo Tinder, sino todas las aplicaciones que impliquen una interacción basada en recompensas, ya sean likes, compartir, seguimientos, etc. Y como ya hemos dicho otras veces en este canal, los creadores de las apps lo saben, los programadores lo saben y ahora lo sabes tú. Tinder, como cualquier otra aplicación de citas, se vende con la posibilidad de que nos pueda hacer la vida más fácil, no lo dudo, puede que sí, pero también conlleva el riesgo de secuestrar nuestra neurobiología. Además que como modelo de negocio, Tinder corresponde con el espíritu de estos tiempos. Si los usuarios realmente encontraran pareja, dejarían de usar la aplicación, por lo que el modelo de negocio se basa también, como en muchos otros lugares, en la insatisfacción. Con este vídeo no estoy intentando desalentar el uso de Tinder, en realidad me da igual, si os da resultados, pues mira, cosa que os lleváis. Pero como ya he dicho, ya sabes en qué trampa se puede mover Tinder, y con esa información puedes hacer lo que quieras. Además, una última cosilla. Tinder puede representar las relaciones en el mundo virtual, pero no tiene por qué representarlas en el mundo real. ¿No te llevas ni un match? ¿No te encuentras con ningún perfil que te satisfaga? Pues bueno, tranquilos, que tampoco es el fin del mundo. Solo pasa que esa aplicación no es para vosotros. Tinder tiene su fórmula, pero si no funciona para ti, pues bueno, no funciona. Siempre puedes seguir buscando personas en otros sitios. Y si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, lo de siempre. Comenta qué opinas, cuenta tus experiencias, si tienes alguna graciosa relacionada con Tinder, comparte el vídeo con tu amigo o con tu amiga que no para de dar likes en Tinder a otros perfiles, o pon el enlace de este vídeo en tu propio perfil de Tinder, que debe de ser muy bizarro eso de un vídeo cuestionando Tinder en el propio Tinder. Nah, que se me va la olla. Que suscríbete si no lo has hecho ya y dale al botón de la campanita para ser el primero en saber cuando subo nuevo vídeo. Muchas gracias a mis Patreons por apoyarme. Este vídeo además ha sido votado por ellos. Y gracias también a los que apoyáis con el super chat de los directos. Si queréis proponer temas como este, siempre podéis colaborar con el canal siendo mi Patreon y haciendo pequeñas donaciones mensuales. Gracias por vuestra atención y nos veremos en el siguiente tema.